Hola a todas y todos, estamos en un nuevo República de los Ríos, en nuestro horario de la tarde, cuando son las 18 horas. Estoy junto a mi colega Alejandro Escobar, pero también estamos con un gran invitado, un connotado invitado en realidad, artista nacional. Estamos junto a Rodrigo Osorio, usted lo conocerá como vocalista de la banda nacional Sinergia, también como Don Rorro, muy conocido, ese es su nickname, como se podría decir. Y te damos la bienvenida, Rodrigo, acá a la 90.1 FM Radio Watch. Muy contentos nosotros y nosotras también de tenerte acá, porque primera vez que estás en la radio de la Universidad Austral de Chile, así que darte la bienvenida y en primera instancia preguntarte cómo te encuentras y cómo va el encierro también. Bueno, saludar a toda la gente que escucha el programa, a Radio Watch, ¿cómo se llama? Región de los Ríos, Rock de los Ríos, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. No, Radio Watch nomás, esto es República de los Ríos, el programa República de los Ríos, sí. El nombre del programa, claro. Súper súper contento de estar con ustedes, con toda la gente de la Watch. Hace uno o 2 años me tocó viajar en visita a SCD, también estar allá y compartir con los músicos de la región de los ríos. Hay mucha actividad allá, es como un oasis, por decirlo de alguna manera, creativo. Hay muchos músicos dándose vuelta, hay un movimiento dándose vuelta y también hay mucho esfuerzo detrás porque hay poco, o sea, como que el circuito se te acaba en un mes. O sea, en el fondo tienes como 2 o 3 lugares donde tocar y ya, ¿cómo se llama? Medio que cumpliste, y sin perjuicio de eso, hay mucha banda que está circulando por ahí, mucha banda buena que sale por ahí. Bueno, respondiendo respecto al tema de la pandemia, estoy bien, tranquilo, con mi mujer, con mi bebé recién nacido, Lucas León, de 3 meses, y tengo otro bebé de 20 años que está en la casa de su mamá, aquí muy, muy cerca mío, y estamos todos sin novedad. Eso es lo más importante. O sea, el día de hoy, la verdad de las cosas, con esta pandemia, uno todos los días, yo que soy creyente, todos los días hay que agradecer a Dios por estar bien y por zafar, porque esta cuestión es muy, muy de lotería, o sea, yo he visto gente que le duele un par de días la cabeza y se le pasó, gente que le duele 2 días la cabeza, se le pasó y después le viene una recaída súper fuerte, gente que le da súper fuerte esta cuestión y que está con una pata en el cajón. Entonces, he tocado, me he enterado de todas las versiones, y eso es angustiante. O sea, me imagino que a ustedes también les habrá pasado que en algún momento le empieza a doler la cabeza o le empieza a doler un poco la garganta y se puta, cagué, güey. Sí, hay sugestión constante todo el rato, y con el encierro se hace mucho más grande Claro, eso. sí, pues, aparte. Eh, ¿Sí? ¿Qué me iba a No, te decir, decía Rodrigo? que aparte que la mente es súper poderosa. Entonces la Sí, mente, uno tiende a somatizar, tiende a magnificar muchas veces las cosas que siente. Y dice, no, es que me está doliendo acá, que me duele la garganta, chuta, me duele más, estoy tosiendo, cagué, ¿cachai? Entonces, hay mucho de eso. Entonces, hay que mantenerse bien, con buena vibra, con buena energía, y siento que dentro de ese contexto la música ayuda muchísimo. O sea, la claro. música es arte. Claro, sí. Y lo hemos estado hablando con distintos artistas, tanto acá por lo menos de la escena local, ¿cierto? Pero también artistas nacionales y de otro tipo de artes, por así decirlo, no solamente relacionados con la música. Estuvimos con Alfredo Castro, por lo menos hace 2 meses atrás, tiene que haber sido, junto a Alejandro, y claro, él nos hablaba un poco sobre que hoy se toma el real valor de lo que es el arte en general, en el encierro, porque un encierro sin música, un encierro sin poder apreciar quizás las series de televisión o el mismo cine o hasta el teatro también o la danza, sería un encierro donde nos volveríamos totalmente locos. Entonces,
Hacia eso quería apuntar en la siguiente pregunta, y es como esta reinversión que hay, por lo menos en el área de la música que en el que tú te manejas, ¿cierto? Nos pusimos en contacto el viernes por el taller para músicos emergentes. Entonces, yo vi esto y dije, oh, inmediatamente, claro, ya hay muchos artistas que están haciendo esto, de realizar talleres online, para generar una fuente de ingresos, porque la mayoría de los artistas, por lo menos que están en este tema de la música también, los principales ingresos también eran los shows en vivo, ¿cierto? Y esto se va a ver congelado por lo menos hasta mitad del otro año, yo creo, o cuando haya vacuna, por lo menos acá en Chile, por las medidas sanitarias y todo eso. Entonces, ¿cómo va esa reinvención, quiero decir, respecto a lo musical? ¿Cómo lo estás viviendo? Fíjate que cuando me gusta este error no forzado, cuando tú dices reinversión, dices reinvención, creo que en el fondo los dos conceptos son súper reales. Sí, Eh, ¿verdad? eh, re- re- yo diría reinvención por un lado, en el sentido de que los músicos tenemos que ver otra forma de mantenernos creativos, mantenernos vigentes, mantenernos activos en este tiempo y generar fuentes alternativas de ingresos. Y como tú bien dices, en realidad esto es mundial, en el Sí. sentido de que la fuente de ingresos de un músico son las presentaciones en vivo. O sea, y en segunda instancia tienen lo que son los derechos de autor, lo que son las reproducciones a través de las plataformas, pero la fuente de ingresos de un músico son las presentaciones en vivo. Y ahora no se puede, por razones obvias. Entonces, creo que es una buena instancia para que la gente dicte talleres. Yo en particular venía dictando este taller de emprendimiento, de gestión en las industrias creativas. Ahora le puse taller para músicos emergentes porque me enfoqué, dije, mira, en realidad, ¿a quién le quedaría mejor lo que yo puedo contar? Y sentí que era a los músicos emergentes, y especialmente porque me escriben muchos músicos emergentes, me mandan su material, me dicen, don Rorro, ¿puedes escuchar esto? Cuando he dado charlas siempre ha ido mucho artistas emergentes, ya no solo en el ámbito de la música, sino que también en el teatro, diseño y todo. Aparte, a mí me tocó trabajar, yo soy ingeniero industrial eléctrico, entonces trabajé como 20 años en empresas, liderando proyectos, gerenciando empresas, teniendo equipos de trabajo. Entonces, también sin darme cuenta, todo eso ocurrió en paralelo con el desarrollo de Sinergia. Entonces me tocó ser gerente general de una planta eléctrica y al mismo tiempo estar con Sinergia en Viña del Mar. Entonces, aprendí mucho de todo lo que sabía, por ejemplo, respecto de, veamos, no sé, manejo de presupuesto, gestión, llevar adelante un proyecto, trabajo en equipo, todo eso sí, inconscientemente también lo aplicaba en la banda. Entonces Claro. dije, ¿por qué no se puede, por qué no enseñarle o transmitir toda esa experiencia darle un enfoque más sistemático y metodológico a lo que es gestionar un proyecto musical? Yo no soy un teórico en temas de música, la verdad es que la gran mayoría de la gente sabe más música de la que sé yo manejo los conceptos básicos, y de hecho ahora yo estoy en clases de canto y estoy en clases de teoría musical y guitarra. Entonces, eh, pero sí sé de gestión. Entonces, lo que hago un poco, hacer una suerte de ciclo de mejora continua, en donde está primero todo el proceso creativo, después tú sigues en este ciclo y entras a lo que es la identidad y la propuesta de valor, después cuando ya tienes eso, vas a la autogestión, y después vas, en la autogestión pasas al tema de vigencia y reinvención de nuevo, que es en el fondo una reinvención que se puede mirar a largo plazo respecto de cuando tú tienes tu banda 10 años, ya 10, 15 años, ya lograste, tuviste algunos hitos, cómo reinventarte o cómo reinventarte en el momento de que sacaste una canción y quieres sacar otra, o que sacaste un disco y quieres sacar otro. Y ese ciclo estarlo repitiendo constantemente. Entonces, eso es lo que hablo un poquito en el taller, explicando todas las experiencias que tuvimos con Sinergia y también dando un enfoque metodológico respecto de los pasos que hay que seguir para que a uno le vaya bien, o vaya en un crecimiento. Uno no puede dar una garantía de decir, oye, ¿sabes qué? Sería súper chanta decir, oye,
si tú das este taller vas a ser famoso. No, no, sería muy Barça de mi parte, porque hay una serie de factores que están fuera del alcance de uno, pero lo que sí uno puede decir o en cierto modo garantizar es que tú vas a poder llevar tu proyecto adelante, en el fondo, y vas a poder mantenerlo en el tiempo. Y hay muchos factores que juegan, que juegan en el proceso de que uno se vuelva conocido, de que uno empiece a sonar en las radios, de que uno empiece a capturar un público. Pero si uno tiene ese enfoque sistemático, lo va a ir logrando, se la va a ir viendo cada vez un poquito mejor de cómo le iba antes. Claro. Rodrigo Osorio, voz principal de Sinergia, conversando en Radio Universidad Austral de Chile, nos estaba mencionando algunos detalles de lo que será este taller para músicos emergentes, que estoy revisando sus redes sociales, lo puede buscar en Instagram como Rural, que ya están los cupos agotados, entonces ya vemos, anticipo un gran interés por parte de las Sí, personas que quieran de hecho asistir. estoy inscribiendo, ya tengo, voy en una segunda fecha que es el 18 de julio, ahora, o sea, voy a volver a dictar el taller el 18 de julio y ya ahí está como la mitad de la gente inscrita. Pero seguiré dando talleres en la medida que haya interesado, o sea, y esto, como te digo, ya lo venía dictando en universidades, en centros de formación técnica, y a la gente le había gustado mucho y estaba en la mitad de eso cuando vinieron temas como el estallido social y la pandemia, y ahí sufrí la cancelación sistemática tenía como 5 charlas comprometidas y que quedó todo ese tema pendiente. Entonces, seré súper sincero y les cuento que mi mujer, la Ceci, fue la que me dijo, Rorro, pero ¿por qué no dictáis un taller? Tú deberías dictar un taller para los músicos y todo. Y yo dije, no, es que pucha, me da no sé qué, y que no creo que pesquen, porque ella se mete en muchos talleres de cocina, de talleres de ese tipo de cómo preparar cuestiones, y no era bastante más caro que lo que pido yo, y por otro lado mucha gente, o sea, como que están llenos los talleres. Entonces, la verdad es que yo no esperaba una respuesta tan impulsiva. Incluso me han escrito nominados a los premios Pulsar, gente nominada que me dice, oye, yo quiero entrar al taller. Entonces, de verdad me siento muy agradecido del respaldo, y la gente ni siquiera conoce el taller todavía. Yo les puedo dar fe de que es va a ser un súper buen taller. Pero me siento muy agradecido del respaldo de la gente, del respaldo de mis pares. O sea, ese es un espaldarazo, sobre todo súper valioso en estos tiempos, ¿cachai? En estos tiempos donde también el lado afectivo y el lado emotivo está muy sensible. Entonces, uno dice, ¿se seguirán acordando de uno? ¿Qué piensa la gente de uno? ¿Qué piensa la gente de lo que es Sinergia, de lo que ha hecho Sinergia en su carrera, etcétera? ¿Y qué pensará la gente del rol que yo tengo al ser vicepresidente en la SCD? Montones de preguntas que uno se hace, y este feedback que he tenido con respecto al tema de las charlas es súper positivo. Y también muestra que la gente, que los músicos estamos, yo el otro día en una reunión que estaba teniendo con otros gestores culturales de distintas áreas, me dijeron, oye, pero Rorro, que estás ahí optimista tú. Y la verdad es que no es que esté optimista, o sea, los músicos, y ustedes lo saben muy bien, los músicos la estamos pasando muy mal, o sea, en términos laborales y en términos también anímicos. Y los músicos vivimos de tocar en vivo, y eso es económico, pero también es muy afectivo y es muy, o sea, nosotros, nuestra esencia está arriba de un escenario. Entonces, el no poder subirse también es súper doloroso, pero lo que a mí me alegra es que la gente está muy activa, como ustedes bien dicen. La gente los músicos están dictando talleres, se están dictando talleres entre ellos, están haciendo talleres de apreciación musical, talleres de piano, de todo, y todo eso está disponible, y creo que esta instancia, en vez de mamarse, en vez de mamarse una serie, bueno, estar 5 días pegado al televisor, bueno, viendo una serie, métete a un taller de piano, métete a un taller de guitarra, métete a un taller de apreciación musical o el de gestión musical como el que hago yo. Eso sin duda que es una
reinversión, como tú dices. Eso es invertir en uno mismo. O sea, porque después cuando volvamos a las actividades habituales, nos va a faltar el tiempo para todo. O sea, chucha, no vamos a estar llegando en la noche, cansados, porque que la pega aquí, que allá, que este show, que no sé qué. Y la posibilidad que teníamos de poder habernos metido a aprender guitarra, aprender un poquito más de piano, aprender un poco más de teoría musical, la vamos a haber perdido. Yo, por ejemplo, me he metido mucho en el tema de los software y me compré el Logic Pro, que es uno de los software de sonido que más se está utilizando ahora, es como la competencia del Pro Tools, por decirlo. Y puta, nunca había tenido tiempo para meterme, pero ahora, mientras tengo mi bebé en brazos, pongo en YouTube los tutorials, está lleno de tutorials el YouTube para aprender. Entonces, eso es una reinversión. Es invertir en uno mismo y decir, mira, yo quiero expandirme, sea o no sea músico, pero quiero expandir respecto a las inquietudes que tenga. Más allá de ver una serie todo el tiempo, que bueno, todo el mundo está en derecho a ver su serie, pero estar chantado todo el día viendo series, yo creo que se pueden hacer cosas más entretenidas y que son una mejor reinversión en uno. Sí, Rodrigo, agarrándome un poco de lo que tú estabas diciendo y también en conversaciones previas con otros artistas de otras áreas del humor, estuvimos con Mauricio Medina, también de la parte actoral, como lo mencionaba Antonio, estuvimos con Alfredo Castro. Y siempre una de las conversaciones, siempre centramos el punto de la conversación y llegamos al público, que es algo bastante importante. Tú lo mencionabas, los shows que se cancelaron y también el hecho de poder estar en vivo, además de la parte laboral, sumado a la parte sentimental. Y la pregunta va lo siguiente y bajo tu opinión, ¿se puede traspasar la experiencia de un concierto, de un show en vivo a uno viéndolo por internet? Mira, 100% no se puede, pero es una experiencia distinta, y no por eso va a ser una mala experiencia. Eso es lo que quiero decir. O sea, nada va a reemplazar a que estemos todos pelotonados ahí en un festival, o estemos ahí al lado en Valdivia, al lado del río Calle Calle, no sé, o al lado del mercado ahí, por ejemplo, imagínate que se monta un escenario ahí al lado del mercado y se juntan 1000 personas, 2000 personas, y estamos todos apelotonados, saltando y todo. Eso, ese aire que tú respiras, esa efervescencia, esa adrenalina, eso es irreemplazable. Pero eso no quiere decir que la experiencia, por ejemplo, de poder transmitir algo en vivo vaya a ser una mala experiencia. Yo creo que también puede llegar a ser una muy, muy buena experiencia. Y en este tiempo de pandemia nos hemos dado cuenta que podíamos hacer muchas más cosas de las que pensábamos. ¿Cuánta reunión cancelada? No, es que yo no puedo, es que yo mañana, es que sabéis que no hemos podido poner a toda la gente de acuerdo para hacer esta reunión, este encuentro de músicos, esta reunión de gestores, esta reunión administrativa en la empresa. Chucha, y ahora todas las reuniones pueden, ahora todos pueden. Y era tan fácil como conectarnos a un sistema como un Skype, como el Zoom y todo, y nos estábamos todos conectados y se avanza igual. Y montones de reuniones se quedan trancadas porque no es que yo a esa hora no puedo llegar. Entonces, ojo que también esta pandemia nos ha enseñado a hacer muchas cosas de modo remoto y con calidades insospechadas. O sea, la verdad que, por ejemplo, las reuniones que nosotros hemos tenido como consejo directivo de SCD, por mencionar un ejemplo, y que estamos teniendo periódicamente, por lo menos una, dos, hasta 3 reuniones por semana, por todas las cosas que están sucediendo. Tienen la misma calidad, encuentro yo, que las reuniones que teníamos presencialmente. Evidentemente, abrazar a un compañero, a un colega, un músico, estar ahí, mirarnos, respirarnos y todo, es otra experiencia, pero en términos de avanzar en los temas, yo diría que la reunión igual de eficiente, o incluso más. Entonces,
Ojo con eso. Yo siento que la experiencia no es irreemplazable, pero no por eso va a ser una mala experiencia. Claro. Sí, sabes, Rodrigo, yo te quería, bueno, te vamos a tratar de sacar el jugo en esta entrevista, ¿cierto? Dale, Lo no. máximo posible, pero yéndonos un poco también como al panorama nacional, por lo menos en el mundo de la música, yo te quería preguntar acerca de lo que está pasando con las distintas ayudas que ha venido por parte del gobierno central en este caso, ¿cierto? Sabemos que estuvieron los fondos de emergencia en su momento, pero que fueron muy criticados, por lo menos por todas las áreas del arte en general, por el tema de que decían que eran unos fondar más, entonces ponían a competir en pandemia a los mismos artistas nuevamente y que esa no era una real ayuda. También pasó, estuvimos con Boris Barrera, el diputado del Partido Comunista también, que arma esta propuesta por lo menos para que se toque un 50% de la música nacional en las radios y que esto entre como en un tipo de fondo común para que le llegue a distintos artistas que no necesariamente quizás están en la SCD también, ¿cierto? Yo quería saber cuál es tu parecer respecto a todo este tipo de políticas públicas que se han querido implementar durante la pandemia para el mundo de las artes. Si piensas que es escaso, si piensas que es suficiente, y qué es lo que se podría hacer también. Tú también que eres parte de la SCD, quizás nos puedes explicar un poco mejor qué es lo que está sucediendo por ahí también, ¿cierto? Mira, primero que todo, yo diría que, que acá quien está al debe, y eso sin duda es el Estado. O sea, eso hay que decirlo con nombre y apellido. O sea, el Estado tiene que ir en ayuda de los músicos, de los artistas en general. Por lo mismo que decía Alfredo Castro. O sea, que el valor que tiene la cultura. O sea, yo sé que todo el mundo está en una situación muy complicada, pero también percibo una suerte de abandono de los músicos y de los artistas en esta pasada. O sea, se anunció que no fue un buen anuncio. El tema de los 15.000 millones que iban a ir, y fue uno de los primeros anuncios cuando la pandemia recién había partido. Resulta que esos 15.000 millones era una reasignación de lo que ya existía. O sea, no era un fondo adicional, porque cuando salió una noticia se entendió como que era como una suerte de un aporte adicional. No, era la misma plata que ya estaba destinada para cultura, que se iba a reasignar de una forma distinta y que esencialmente se iba a transformar a través de fondos concursables. Entonces, todo esto generó, como se habló solamente de los 15.000 millones, se generó un montón de expectativa e inquietud. La ciudadanía, algunos sectores de la ciudadanía, sobre todo los más conservadores, se fueron en contra de los artistas. Toda una complicación que pudo ser perfectamente evitable. Y la verdad es que estamos ahora a los primeros días de julio y la ayuda, una ayuda concreta hacia los músicos todavía no llega. Entonces, ahí absolutamente el Estado está al debe de eso. Respecto al tema de los fondos concursables, yo encuentro que es, o sea, no soy contrario per se. De hecho, incluso les voy a comentar, yo postulé, hace 2 o 3 días postulé la misma charla que voy a realizar. Dije, oye, en una de esas hasta la grabo online, no importa, me van a conocer la charla todo el mundo, no importa, pero yo quiero que la gente aprenda lo que yo viví y transmitir esta experiencia para las futuras generaciones. Entonces postulé la charla como un fondo concursable y hay mucha gente que ha postulado y que ha ganado. Yo no tengo una visión ideológica contraria respecto de eso, sino que considero que no es lo único. Que no es lo único. Cuando se piensa, no, es que sabéis que estamos haciendo una fondo de ventanilla, eso es no tener una mirada adecuada de la problemática. O sea, el día de hoy los fondos concursables tienen que ser una parte de la solución, pero no en ningún caso la solución, porque más encima en estos tiempos de pandemia donde estamos todos multitasking, haciendo porque ustedes terminan esto, tienen que hacer las cosas en la casa, tendrán que cuidar un bebé, tendrán que hacerse cargo de sus niños, tendrán que estar en labores domésticas que antes no las hacían, o que antes no tenían que hacerla tan seguido o porque almorzaban afuera, qué sé yo.
Estamos todos, en el fondo, con un montón de cosas que antes no podíamos hacer. Y más encima, cortos de presupuesto. Entonces, en ese puzzle, formular un proyecto y presentar un proyecto para evaluación, chuta, es súper complicado. Es súper complicado y somos pocos los que tenemos quizás la posibilidad bendita de poder sentarnos en un computador alguna hora y poder redactar eso. A mí elaborar el proyecto me tomó unos 2 o 3 días más o menos. Pero toma su tiempo. Entonces, y la gente está en otra, y la gente está viendo cómo pasar el mes, está viendo cómo pagar el arriendo, cómo asegurar la comida para el mes. Entonces, en ese contexto es complicado. Y respecto de lo último, respecto del proyecto del 50% de la música chilena, nosotros pensamos que la iniciativa es buena, pero el proyecto no, es malo. O sea, y tenemos que decirlo explícitamente. O sea, como SCD, decimos, el proyecto es malo, no es un buen proyecto. Y paso a explicar por qué. O sea, lo que pasa es que el derecho de autor es una cuestión intrínseca al autor. O sea, las legislaciones y las dictaminaciones y las reglas que rigen el derecho de autor en el mundo establecen una condición básica del derecho de autor que es inalienable, que es propio de cada persona. Tu derecho moral y tu derecho y económico es un derecho que está establecido incluso en la Convención de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. O sea, en el fondo nadie te puede venir a quitarte el derecho de autor. Ningún régimen, ningún gobierno, ninguna entidad puede venir a decir, ya, toma, o yo me apropio de tu derecho de autor, o yo me apropio de las ganancias que tenga tu obra. Eso no puede ocurrir. Y lamentablemente lo que hace este proyecto es eso. O sea, es tomar los derechos de autor de gente para distribuirlos en gente que no está generando derechos de autor. Y eso va contrario con los principios básicos que rigen el tema del derecho de autor. Para nosotros, y aparte que los músicos en general están complicados, y si tú comparas ves la forma como está hecho el proyecto, va a tener que bajarle el derecho de autor el 2021, porque esta cuestión se recauda y se distribuye como 6 meses después. Va a tener que reducir a prorrata a toda la gente, todos los autores chilenos. Y poner esa plata en un fondo. Y aparte que con lo que ha bajado la recaudación, va a ser mucho menos de lo que la gente espera. Entonces, la idea de ir a ayudar a los músicos, estamos absolutamente de acuerdo. Que haya más música chilena en radio, absolutamente de acuerdo. Pero esa forma no es la forma correcta. En realidad, el Estado es el que se tiene que hacer cargo de esos temas. Y de hecho, la existencia de este proyecto reafirma el punto de que el Estado está al debe. Y el hecho de que la SCD haya tenido que cancelar un montón de actividades y juntar un pozo de 1.000 millones y dividirlo en cuotas de 100.000 pesos o de 50.000 pesos para un grupo de socios, también es una muestra de que el Estado está al debe. Porque nosotros tuvimos que salir, porque ya la gente nos estaba preguntando, ¿y qué va a hacer la SCD? ¿Qué pasa con la SCD? Y nos estaban preguntando, oye, ¿van a ir a ayudarnos? Y esa pregunta era una pregunta sistemática. Entonces, nosotros tuvimos que ir en ayuda de los músicos y hemos recibido buena retroalimentación de eso. Pero como digo, repito, como tercera o cuarta vez, evidentemente que el Estado está al debe y eso duele un poco porque nos damos cuenta, como dice Alfredo Castro, si la música, el arte son fundamentales, sobre todo en tiempos de pandemia. Nosotros nos pusimos a prender la radio acá a escuchar música, o escuchamos música chilena, qué sé yo, y ya el ánimo nos cambia. Ya nos sentimos un poco mejor, nos relaja, nos hace sentir mejor, nos conecta con nuestra emotividad, con nuestra afectividad, en vez de prender la tele y ver gente peleando todo el día. Entonces, claro. Sí, me imagino, Rodrigo. Mira, acerca de, claro, se da como esta polémica, ¿cierto? También se metió Archie ahí en el debate. Es un poco complejo de pronto. Yo creo que en realidad tiene que ver mira, con distintas visiones en realidad, porque de repente uno dice de repente el impuesto a los súper ricos, ¿cierto? Y uno se imaginará,
no sé, yo me imagino un artista callejero que no tiene acceso como a temas de derecho de autor, o hasta artistas que hacen sus propias canciones, pero por un tema quizás hasta de la centralización que hay en el país, no tiene acceso de cómo saber a cómo inscribir su música entre tantas cosas, dirán, ¿por qué por un par de meses los que reciben más por derecho de autor no pueden dar un poco de eso, quizás? Con esto, por eso te pongo el ejemplo y hago esa comparación con el impuesto a los súper ricos, quizás. Yo Entonces, tengo quizás por eso hay... yo tengo la respuesta un poco a eso. O sea, primero, el día de hoy, cualquier persona de cualquier parte del país puede hacer su declaración y puede inscribirse en la SCD y puede mandar un mail a dirsocios@ssd.cl haciendo las preguntas y le van a responder de inmediato. Y en ssd.cl, donde uno hace clic en Yo hago música, te aparecen todos los tips y todo lo que tienes que proporcionar, que esencialmente es un MP3, la letra y la partitura de la línea melódica, una cuestión súper básica. Y la partitura de la línea melódica puedes ubicar cualquier músico que te va a cobrar entre 5 o 10 lucas por hacerte la partitura y ya con eso ya quedaste inscrito como postulante. Entonces, eso por un lado. Como segundo aspecto, yo siento que los músicos constantemente están ayudando, los músicos constantemente han sido solidarios, los músicos constantemente están participando en el tema de ollas comunes. Entonces, hacer un emplazamiento a los mismos músicos, decirles, oye, den parte de sus derechos, me parece que ya los músicos han sido suficientemente golpeados en los últimos meses e históricamente como para que le estemos pidiendo. Ojo que también a los músicos de repente le está yendo bien y de repente no le está yendo bien. Que el devenir de un músico es oscilante y eso nosotros lo sabemos. O sea, cualquiera que ha estado en música sabe que uno tiene 1 o 2 años que está todo pasando y después hay 2 años que no pasa nada y después vuelve y los periodos más luminosos generalmente no vuelven y uno se estabiliza. Entonces, ojo con eso. A mí no me gusta la idea de tener que emplazar a los músicos que generan derecho a autor para que tengan que darle derecho a autor a quienes nos generan, porque también, ojo, que el proceso creativo es un proceso súper desgastador y que requiere muchas horas, que requiere mucha reinversión en uno mismo para lograrlo. Y los músicos ya están colaborando en distintas causas, se apoyan entre ellos, qué sé yo. Entonces, pensar que a través de esta legislación vamos a quitarle el derecho de autor a algunos. Ojo que le va a tener que quitar a todos, no solo a porque la ley lo que plantea es que lo que subió del 20 al 50%, ese delta se reparte. Pero tú no tienes cómo construir un escenario base de 20%. Así, no puedes decir, mira, tú cuando está el 20% de la música chilena, tú sonabas ahí, y tú no sonabas ahí. No tenéis cómo, porque no funciona así la difusión de la música y no funciona así la recaudación por derecho de autor, porque hay muchos factores en el mundo, hay un fenómeno multifactorial que hace que una canción suene. De repente, chuta, no sé, ni Dios lo quiera, alguien falleció en Valdivia, que era una persona emblemática, y resulta que empieza a sonar música asociada a la zona de Valdivia, se nos mueren músicos, y empieza a sonar un montón de esas, o empiezan a volver a dar una teleserie, como Soltera otra vez, y Nicole empieza a sonar ahora todo el rato, ¿me entiendes? Así de azaroso es el fenómeno. Entonces, la única forma que tendría la SCD es pegar un zarpazo rajatabla a todos los músicos y quitarle. Y si tú generas, ¿cómo se llama?, 50.000 pesos, te voy a pasar 20. Entonces, claro, es súper ineficiente y lo consideramos injusto también. Si aquí el Estado es el que tiene que responder, no los mismos músicos, que ya han sido suficientemente golpeados. Claro. Rodrigo, para seguir en este tema, bueno, ahora nos dejas un poco más claro. Yo me pongo ahí en el lugar del músico que no está quizás tan interiorizado con este tema del tema de los derechos de autor, entonces lo puede tomar así como yo te mencionaba con este tema de que eso probablemente tú lo tienes que haber leído en algunos comentarios de que, oye, no quieren soltar la luz. El promedio mensual de lo que genera un músico chileno que está en la SCD es 27.000 pesos mensuales. Ya. Ese es el promedio. Y si esta ley se aprueba, a todos les tendríamos que bajar.
Perfecto. Entonces, yo creo que la verdad, encuentro que la solución, y lo hemos dicho, lo fuimos a la Comisión de Cultura a explicarlo. O sea, ojo que más encima, que si esta ley se terminara aprobando, lo que podría suceder es que el gobierno haga esto. Ok, se arregló el tema de los Claro, músicos, listo, vamos, next, veamos, y no, pues, si claro. nosotros necesitamos que haya fondos para mantener esto vivo. Sí. Necesitamos Y, que esto se mantenga en funcionamiento, y ahí en ese contexto necesitamos que el Estado vaya en ayuda de los músicos y de todas las culturas. Rodrigo, y con este tema de las nuevas plataformas digitales, que son las nuevas plataformas de difusión, donde la radio está entrando en una crisis durante la pandemia, también hemos sabido de que muchas radios, por lo menos que funcionan con este tema de la publicidad, se están viendo un poco colapsadas por el tema de los ingresos. ¿Qué pasa con este tema de las nuevas plataformas digitales como Spotify, por ejemplo, también YouTube? Yo estuve viendo hace poco cuánto generáis por clic, por lo menos en Spotify, y la cantidad es muy poca, es como 0,025 dólares. Entonces, yo no sé, por ejemplo, si las ganancias de Spotify van directamente a los artistas o pasan también por la SCD, o lo mismo pasa con los clips de YouTube, o solamente la SCD se basa en la música, lo que sale en televisión, como tú nos mencionabas, y en radio No, hace las ganancias. qué pesado que soy, diciendo, no. No, Disculpen. no, tranqui, tranqui. Es que lo que pasa es que tú me vais preguntando y como que voy archivando como pero es súper bueno, aparte que acá hay muchos hermanos, muchos compañeros músicos acá que están escuchando este programa, entonces Claro, es bueno aclarar. responder. O sea, Sí, a ver, hay que subdividir. Primero está lo que es la regalía por reproducción de tu música en las plataformas. Esa regalía va directamente al propietario del máster, que puede ser un sello o que puede ser en el día de hoy, donde todos nos autoproducimos, uno mismo, en el fondo. Uno es el propietario del máster. Entonces uno, cuando sube este material y empieza a tener reproducción en Spotify, empieza a generar su luquita, y bueno, y de todos los que pagan, el que más paga, sin duda que es Spotify. O sea, claro, sí, el que más paga por reproducción, y el que menos paga diría que es YouTube. sí, Eso por punto uno, o sea, hay que separar. Sin perjuicio de eso, Spotify y YouTube adicionalmente pagan periódicamente, no sé con qué frecuencia, pero estamos hablando, yo creo que debe ser una frecuencia semestral por ahí, pagan derechos de autor y le envían a la SCD el catastro, en el fondo, de cuántas reproducciones tuvo cada quien y todo eso, y en base a eso, en base a la plata de derecho de autor que paga Spotify, nosotros la distribuimos en función de cuántas reproducciones tuvo cada artista. O sea, eso va aparte. Es un pago de derecho de autor que hacen estas plataformas Spotify, YouTube, Google, Netflix también, pagan derecho de autor, y nosotros distribuimos eso en función de las obras que son reproducidas. claro. Había otra pregunta que tú me habías hecho que también había dicho que no, que no. Pero la regalía por reproducción en las plataformas, esa va directa, ahí la SCD no se mete ni vende. No se mete. Claro, Ya, claro. lo que pasa es que Spotify, al ser un usuario, por decirlo de alguna manera, un usuario de obras protegidas por derecho de autor, tiene que pagar porque es parte esencial de su negocio. De igual Claro, forma como paga un hotel, como paga un casino, como paga un bar, como paga un supermercado. Si cualquier entidad, cualquier negocio utiliza música como parte de su actividad, tiene que pagar derecho de autor. Y así claro, es como las entidades de gestión colectiva como la SCD recaudan y después reparten no solo a los músicos locales, sino que también a todos los músicos del mundo, en función de claro. cómo suenan. Ahora, quería volver también sobre el tema de la radio, que también habla un poco de lo complejo que es el proyecto que se presentó.
Lo que pasa es que también uno siempre mira la problemática a sí mismo, pero no mira la problemática en un sentido global. En un sentido global, la verdad es que la economía mundial está deprimida y la economía local también está súper deprimida. ¿Y qué pasa con eso? Que si una cadena de supermercados antes invertía 100 en publicidad, ahora invierte 50. Y así esa misma cadena se puede ir reproduciendo en montones el almacén que le pagaba a la radio regional, le pagaba 100 lucas mensuales y dice, pues, ¿sabes que ahora estoy cerrado, así que te voy a pagar 50 o no te voy a pagar nada? ¿Y cómo funciona la radio? Entonces también tener presente que en ese contexto los medios de comunicación están súper golpeados, están todos súper golpeados, están todos súper afectados de una forma u otra. O sea, entonces también yo siento que este es el contexto en que yo apelo a las voluntades. O sea, yo creo que las radios pueden ser capaces de pasar más música chilena sin necesidad de que se les tenga que andar, ¿cómo se llama? Tenga que pasar otra ley. Si hablamos de tema de una ley, una nueva cuota, bueno, será algo que habrá que conversar en algún momento, ¿ya? Y por supuesto que nosotros decimos que 20%, si siempre lo hemos dicho, 20% de música chilena es insuficiente, es muy insuficiente, y sobre todo para toda la oferta que existe. Ahora la pregunta es si este es el momento para agarrarse las mechas con las radios, que están súper complicadas, o quizás podemos postergar la discusión y decirles, muchachos, tengan presente lo importante que es la música chilena y pasen más música chilena y denle un espaldarazo a los músicos chilenos. Yo creo que ellos van a entender. Probablemente me equivoque. Pero ojo aparte que ahí hay otro tema. Nosotros, por supuesto, que queremos más música chilena y si hay una iniciativa, la vamos a apoyar. Pero de nuevo, creemos que existe la voluntad de parte de las radios de pasar más música chilena. Y por otro, ojo, que estas discusiones toman harto tiempo. Tienen que pasar a las comisiones, de las comisiones pasan a sala, después de la sala pasan a otra sala, después a otra comisión y después vuelven a comisión. La ley del telonero nos tomó 12 años. Entonces, y la ley del 20%, ¿cuántos fueron? Fueron como 4 o 5 años que estuvimos ahí. Yo vi una presentación mía de Sinergia en Viña cuando nosotros hablamos del 25% de música chilena en radio. Y eso fue en el 2008. Y el 20%, ¿cuándo se aprobó? Por ahí por el 2015, si es que no me equivoco, 2015, 2014. Entonces estas son discusiones largas, porque hay muchos intereses involucrados y muchos parlamentarios que empatizan con uno o con otro interés, que les parece, de acuerdo a su visión, que lo más adecuado a un lado u otro. Entonces es una discusión larga y el aporte y el apoyo se necesita ahora. Claro, sí, y también nos viene quizá un poco indicar el replantearse algunas cosas también. Nosotros por lo menos desde las radios y desde la comunicación pensamos que tiene que haber un replanteo por lo menos en el tema del financiamiento y también de cómo entendemos la comunicación y el derecho a la comunicación. El tema de los aportes privados de pronto también afecta mucho en cómo tú recibes la información y eso lo hemos visto por lo menos en las líneas editoriales de los medios de comunicación durante el estallido social, y con esto hablo de la mayoría de los medios de comunicación que tienen financiamiento privado, que al final también termina rigiéndote un poco de a dónde de lo que tienes que estar hablando en realidad. Entonces, como tú decías, esto viene a replantear todo y a decir quizás acá falta algo, acá el Estado quizás está en deuda en varias áreas en realidad. Y esto quizás tiene mucha relación con el tema del sistema económico neoliberal que al final te termina golpeando en la cara como todas estas problemáticas de que quizás haber dejado muy de lado al Estado genera como este tipo de problemática al final, de que, por ejemplo, los músicos estén en una situación de abandono total. Nos decían que los músicos están en pandemia y los artistas están en pandemia antes de la pandemia, entonces acá la pandemia no es el problema, sino que esto se venía arrastrando hace tiempo y ahora con la pandemia se manifiesta y emerge de manera súper violenta, por así decirlo. Entonces, eso es lo que por lo menos se siente por lo menos en el área de las comunicaciones y de las radiodifusores también. O sea, imagínate que una radio tradicional
ya sea Biobío, un medio de comunicación grande, potente, está golpeado. Imagínate cómo es para una radio comunitaria esto, No, o muy para una radio de región. Y eso también lo podemos llevar en todas las áreas del trabajo. O sea, el tema del centralismo también afecta mucho y es un tema que ha estado en cuestionamiento constante en distintas áreas, por lo menos de la vida acá en Chile, ¿cierto? Sí, mira, varios puntos. Primero, a mí, a mí, cuando se habla respecto del tema de modelo económico, y yo que he tenido la suerte por un tema profesional y también por tema artístico de visitar muchos países, yo no sé si algo distinto al modelo que existe podría funcionar. No sé si otro modelo distinto podría funcionar, pero el tema de fondo es cómo aplicas tú el modelo. Y creo que aquí en Chile existe una exacerbación de la aplicación del modelo. Esa es mi visión. O sea, yo no estoy en contra per se del modelo y cambiarlo por otro modelo, donde todo sea estatizado, donde tengamos un Estado todo por ser, no lo tengo tan claro si vaya por ahí. Pero lo que sí tengo súper claro es que la forma en que está aplicado este modelo es una forma demasiado, no sé cómo decirlo, ortodoxa económicamente, ortodoxa dedicado al capital. O sea, todo lo que tenga que ver con subsidio, todo lo que tenga que ver con fomento, todo lo que tenga que ver con la cosa social, tiene que operar el mercado. Y no es así. Entonces, ahí es donde nosotros nos hemos caído. O sea, ¿por qué le terminamos aplicando un CAE de 6,5% a los estudiantes? O sea, ¿en qué cabeza tonta estuvo metida esa idea? Probablemente si el CAE hubiera sido de 2,5%, o si hubiera sido como los créditos sin solamente IPC que existen ahora, no tendríamos el problema, no tendríamos tanta indignación como existe el día de hoy. Pero endeudar a los estudiantes por 6 años al 6,5% anual es brutal. Entonces ahí hay una aplicación brutal del modelo. Si tú eso lo bajáis a 2,5, como quedó, o lo aplicáis a 1%, o fijáis unos montones de condiciones para la gratuidad, como que fueron cosas que intentó hacer, que fue haciendo Bachelet en su momento. Por supuesto que la cuestión se hace un poco más llevadera y no generas, por ejemplo, el nivel de indignación que el día de hoy en el fondo terminó provocando que todo Chile saliera a las calles a decir basta. Entonces, yo siento que va un poco por ahí. O sea, uno siempre tiene que tener súper presente y tener una cosmovisión y entender el porqué de las cosas. O sea, para mí, yo pienso que en términos de educación, más allá de que si cae más bajo, o sea, deberíamos tener educación gratis garantizada para la, y eso ocurre en muchos países del mundo. Es importante, por lo menos para quienes no pueden pagar, tener educación gratuita. Yo estudié gratis en el Instituto Nacional. O sea, y estudié de séptimo básico a cuarto medio, y lo único que había que pagar era la cuota del centro padre, y no había que pagar nada más. Entonces, y tuve una educación de primer nivel. Entonces, yo siento que ahí o sea, no basta con cumplir la ley, hay que ir un poco más allá. O sea, las instituciones, las empresas, las corporaciones, no pueden quedarse, y sobre todo después de esta pandemia, no pueden quedarse con la mirada miope y decir, oye, ¿sabes qué? Puta, es que lo digo porque me tocó vivirlo. O sea, la meta del próximo año es un 10%. No, pero es que si los números no nos dan para subir 10%, entonces hagamos que los números den para ser un 10%. Ya, y empezamos a ponerle, bueno, empezamos a estresar la máquina porque hay que generar un 10% el próximo año, sí o sí. Y así la corporación A, la corporación B, la corporación C, así, todos funcionan en esa máquina. Y esa máquina lo que significa es empieza a estrujar el modelo. Y al estrujar el modelo, el último, o sea, ¿quién se ve más estrujado? La gente. Entonces, ahí es donde la están cagando, ¿cachai? Y eso es una cuestión que después de la pandemia se tiene que revisar. Tenemos que evolucionar hacia un modelo que tiene que ser más social, donde la gente tiene que ir más allá de lo que la legislación le dice.
Porque en el día de hoy la ciudadanía, ni siquiera local, mundial, está pidiendo más que eso. Está diciendo a la gente, oye, ojo, aquí hay que ir más allá de la ley respecto de cómo tú te transformas en un actor valioso de nuestra ciudadanía. En la medida que tú seas un actor que aporte valor, y no solamente valor para ti mismo, sino que valor para el entorno, yo te voy a valorar. Entonces, por ejemplo, las corporaciones tienen que, de una u otra forma, tienen que ir en ayuda de las sociedades, de los entornos, de las comunidades, y tienen que respetar las reglas de las comunidades, tienen que respetar lo que dicen los pueblos originarios. Todo ese ecosistema en el cual nosotros estamos envueltos tiene, ¿cómo se llama?, que funcionar en equilibrio. Y la forma de funcionar en equilibrio es sintiendo que el que tú tienes al lado aporta valor. Porque si tú dices que esta persona lo único que hace se está enriqueciendo para sí mismo y destruye todo el resto, todo lo que está en el entorno, puta, va a generar bronca. Sí. Sí. Rodrigo Osorio, vocalista de Sinergia, conversando en Radio Universidad Austral de Chile. Rodrigo nos trató varios puntos acerca de lo que a la industria musical se refiere acá en nuestro país. Información bastante valiosa para todos los músicos, no tan solamente para los que están recién empezando, eso por un lado. Y por otro lado, si bien ya hablamos ya del taller y también de estos temas que estuvimos tratando también durante esta entrevista, hemos dejado un poco de lado a Sinergia, y también nos interesa saber en qué está Sinergia o en qué quedó, cuáles son los planes a futuro, en qué están trabajando, Rodrigo. Sí, mira, hemos estado, al igual que mis colegas músicos, muy activos. Lo primero que hicimos fue reescribir. Estas fueron ideas que tuvimos en reuniones grupales. Reescribimos 3 éxitos de nosotros, que son Hágalo Bien, Jefe y Mujer Robusta, y lo adecuamos al lenguaje de la pandemia, de lo que se estaba viendo. O sea, como si Mujer Robusta se hubiera hecho el año 2020, como si Jefe se hubiera hecho en el 2020, o si Hágalo Bien se hubiera hecho en el año 2020. Y quedaron versiones súper buenas que la tocamos en algunas radios, y tuvimos tan buena respuesta de la gente que dijimos, ¿por qué no las grabamos bacanes? Y ahí tenemos la suerte de tener un ingeniero de sonido que es DJ Humita, Jaime García, @Humitas, que le hago propaganda porque él también está dando talleres. Realmente es un prodigio en términos de manejarla, de grabar, mezclar, masterizar y todo. Y todo grabando de sus casas, nos quedaron unas cuestiones de calidad profesional súper buenas, que suenan casi idénticas a las versiones que grabamos en estudio. Así que eso por un lado. Por otro lado, también para el Día de la Madre y el Día del Padre grabamos versiones de El Día Más Hermoso y de Mi Viejo. Y quedaron bacanes. También las pusimos a disposición de la red. Estamos viendo si incluso se las subimos a plataforma. Estamos pidiendo las autorizaciones correspondientes. Y también nos encerramos a rescatar el registro que teníamos de la celebración de los 25 años de la banda en el Teatro Caupolicán, porque habíamos tenido una serie de acople o algunos problemas técnicos en algunos instrumentos, pero el día de hoy la tecnología permite meterse ahí y hacer cirugías como The Good Doctor. Entonces nos metimos ahí con el bisturí, con Felipe Ortiz, el Romina, nuestro sonista de sala, que había grabado en multipista todo esto, y como yo ahora manejo el Logic, también sin saber manejar o sea, sin ser tan experto en el software como él, pero sí manejo los conceptos, entonces digo, esto se puede hacer. Nos metimos casi en un trabajo arqueológico de rescatar esas pistas, y nos quedó un trabajo espectacular. Así que vamos a estrenar a mediados de agosto el disco de los 25 años de Sinergia en vivo. Quedó espectacular. Que partió de un registro que nosotros dijimos, no, sabes que esta weá ya cagamos, no. Pero la pandemia lo permite, pues la pandemia permite ir con un bisturí cortando cada acople, ordenando cosas, y qué sé yo, un montón de cosas técnicas que
que no quedaron bien y que las corregimos y nos quedó un disco en vivo espectacular. Y en paralelo también estamos componiendo tanto para nuestro proyecto infantil como para el proyecto adulto. Y ahí eso se nos ha quedado un poquito más atrás, un poco por ir avanzando en estos otros puntos. Pero también estamos avanzando. Y me gustaría, yo creo que si nos movemos, bueno, vamos a estrenar un tema de Sinergia Kids, que es un cover folclórico, no voy a decir cuál es, pero creo que anda súper bien. Y ya en septiembre yo creo que deberíamos estar mostrando canciones nuevas de la banda. O sea, hay que mantenerse activo y creativo y hacer, como bien tú dices, reinvención y reinversión. Así que en eso estamos. Bien, Rodrigo, te agradecemos una larga conversa, te tuvimos más, bueno, estuvimos Una hora. hincando, claro, era media hora, hincando el diente, estuvimos en el tema de la SCD, de los músicos, que era muy importante, se nos quedaron varios temas pendientes, esperamos que podamos retomar el contacto más bueno, adelante. Sí, la ¿Sí? gente, mi Instagram es Rorral, R-O-R-R-A-L, Rorral. Perfecto, para que estén al tanto de los talleres, ¿cierto? Punto 1 para los talleres, pero si tienen cualquier consulta también sobre el tema de la SCD, si se quieren inscribir, si tienen dudas y todo, escríbanme nomás, sin ningún problema. Yo no tengo la deferencia de responder, sino que tengo la obligación de responder. Así que si me preguntan, pues, yo siempre le digo a la gente, yo estoy obligado a responderte, pero no estoy obligado a que la respuesta que te diga te vaya a gustar. ¿Cachai? Claro. O sea, pero sí me tengo que dar la vuelta completa y hacer la gestión y decir, mira, ya, así es como son las cosas o así es como funciona. Entonces, para eso toda la disposición. Y siento que la gran mayoría de las veces la gente queda súper contenta porque no sabía que tenía este beneficio, porque no sabía que podía hacer esto, porque hay una serie de desconocimientos de cosas de la buena labor que hace la SCD y que la gente está súper agradecida después cuando nosotros le decimos. Y no sabía. Entonces, yo creo que generalmente la gran mayoría de las veces la respuesta es más satisfactoria que no satisfactoria. Claro. Rodrigo Osorio, nos volvemos a encontrar en agosto. Yo no sé, te quiero casar al tiro con el tema de Sinergia para agosto, para que nos dediquemos quizá a hablar un poco sobre eso más a fondo. Igual nos hubiese gustado hablar sobre el tema de la composición musical, un poco de esta nueva, no sé si la baja de los sellos, pero lo que está pasando con estas distribuidoras, ¿cierto? Que hacen que ahora los sellos discográficos no existan como tal, como era, por ejemplo, en los años 90, y como todo este cambio que ha habido en la música con la democratización de la música, que ahora, como tú bien decías, uno puede hacer un disco que suene como si fuera en un estudio. Claro, entonces estaría bueno por lo menos quizás hablar más adelante sobre estos temas en detalle, y también te dejamos hecha la invitación acá en la 90.1 FM. Encantado de participar y también me voy a preparar porque ustedes son bien incisivos y agudos, menos mal que era la mañana, no había bebido vino, ni cerveza, ni ninguna cosa, así que estaba muy atento a las preguntas porque estuvo ahí bien peliagudo, pero bueno, lo agradezco y también ustedes son chicos muy inteligentes, muy pensantes, muy activos, creativos y son parte de la Universidad Austral de Chile, una gran institución. Claro. Que forja músicos, que forja artistas y grandes profesionales para el país. Así es, Rodrigo Osorio. ¿Algunas palabras para los fans de Sinergia? ¿Algún mensaje para esta cuarentena? Yo les diría que escuchen música chilena, que escuchen a sus pares, que escuchen a la gente de Valdivia, que se apañen, que se agrupen. Eso te diría que es lo más importante, que se asocien. Esta es una gran oportunidad que tenemos para que los músicos estemos más unidos de lo que estábamos antes. Seamos más colectivos, menos individualistas. Y empecemos a apañar. Hace poco vi un especial que se hizo de la Araucanía, de la ARMA, la agrupación de músicos de la Araucanía, que hizo un especial como de 4 o 5 horas mostrando cantores, rockeros, gente electrónica. Mándense maratones de estas cosas, conozcámonos entre todos. Eso va a potenciar la escena y va a potenciar nuestra asociatividad. Escuchemos música chilena porque nos va a hacer bien.
Perfecto. A propósito de eso, ya nos vamos. Seguimos con República de los Ríos. Ahora a las 7 de la tarde sigue nuestro colega Miguel Millar junto a Víctor Godoy. Y nos vamos con un tema de sinergia. ¿Con qué tema de sinergia nos vamos, Rodrigo? Nos De vamos estas con versiones cuarentena. Con la nueva versión de Jefe, que yo encuentro que es la que más me gusta a mí. Perfecto, nos vamos con eso y saludamos a todas y todos quienes estuvieron en sintonía de la 90.1 FM Radio Watch y nos reencontramos prontamente y saludamos a nuestro colega Diego Castro y Sebastián Valenzuela que se encuentran en el estudio de Radio Watch. Adelante, estudio. Jefe, ¿le preocupa el corona? A mí también. Jefe, ¿tiene su sueldo asegurado? Yo pa' nada. Jefe, ¿a usted le gusta trabajar? A mí sí, pero tomando precauciones. Jefe, ¿hay que volver a la oficina? ¡Cha! ¿Y por qué? Usted es jefe y la lleva. Usted sabe cómo y cuánto. Usted toma decisiones y define lo que yo debo hacer. Quiero quedarme en la casa. Quiero hacer teletrabajo. Quiero cuidar a mi familia. Pero usted no me da